Vamos a comenzar. Este video está dividido en tres partes. La primera es para volver otra vez al tema del resumen, aclararles cosas debido a la evaluación que tuvieron, precisar características del resumen, cuáles errores se cometen generalmente. Y luego la segunda parte es para ver los ejemplos del resumen que ustedes entregaron, y entonces lo que se vio en la primera parte se va a poder comparar. Y la tercera es una introducción a formato APA. Las tres partes están relacionadas, ahorita van a ver por qué, sobre todo por la característica del resumen, ya que a veces confundimos la actividad con acomodar frases, copiar y pegar. Y eso es, entre plagio y paráfrasis, algo que, si se hace así, debe de tener un acomodo y un cierto formato y característica. Entonces, comencemos con el resumen. Rápido. Esto que se ve aquí en el recuadro amarillo, naranja, dice: ¿qué es? Un nuevo texto con estructura comunicativa propia que, a partir de otro texto, presenta información condensada, precisa y objetiva, las ideas más importantes del texto original, sin interpretación crítica. Palabras importantes: información condensada, precisa y objetiva. Ideas más importantes del texto original, sin interpretación crítica. O sea, que ustedes no van a emitir ningún juicio, las ideas más importantes que localizan, y la condensación precisa y objetiva. Algo que se toma en cuenta para hacer un resumen es su estructura. Imaginen que es algo más grande y se vuelve más pequeño. Entonces, esta particularidad hace que nosotros empezamos a buscar las ideas más importantes o las ideas centrales. Podemos resumir un texto de 2 cuartillas hasta un texto de 200 cuartillas. Ambos siguen el mismo procedimiento. Estructura, buscar la estructura. Una característica puede ser comenzar por párrafos. Si es un texto muy largo, puede estar dividido en capítulos. El asunto es que la persona que lo escribió manejó una estructura, la tiene presente y por eso lo organizó de esa manera. Entonces uno tiene que comenzar a buscar esa estructura. Generalmente, si es un texto académico, viene y largo, viene a lo mejor en el índice, o si es un texto muy corto, pues a partir de los párrafos. Pero eso no quiere decir que yo vaya a resumir cada párrafo. Punto muy importante. Vamos a ver en la parte 2 por qué estoy diciendo eso. Requisitos. Bueno, el objetivo es enfatizar la relevancia del documento, ayudarla a la selección de la información y difundir la información. Miren, aquí hay una cosa que dice que es muy importante. La brevedad, esta parte que está aquí, la brevedad es una de las características esenciales de este tipo de escrito, por lo que se estima que debe ser el equivalente al 25% del original. 25% del original, lo que está intentando decir es que tiene que ser más corto que el original. Punto muy importante. No se va a resumir siguiendo la misma extensión que el texto original o parecida que el texto original. Tiene que ser muchísimo más corto. Muy corto. Bueno, aquí encontré yo otra página que me gustó su definición, porque habla de que dice: fíjense, es una síntesis elaborada que se obtiene a partir de las ideas principales subrayadas en un texto o de las notas tomadas en una exposición. Para elaborarlo de la manera correcta se debe comprender el orden de las ideas, asimismo observar la conexión existente entre ellas que han sido expuestas en los diferentes párrafos del mismo. Se debe organizar el material, redactar con exactitud y brevedad solo las contribuciones básicas del autor. Ojo, redactar con exactitud y brevedad solo las contribuciones, las contribuciones básicas del autor. Cuando está hablando de contribuciones básicas del autor, no se está refiriendo
Aquí uno va a redactar partes del texto porque cree que son importantes. Con exactitud y brevedad, solo las contribuciones. Y si son contribuciones, no necesariamente tienen que ser palabras exactas. Ojo, porque las contribuciones se pueden resumir. Si es de un solo texto el que se está resumiendo, entonces no habría ningún problema de poner referencias. Pero imagínense que se están resumiendo 5 textos sobre un mismo tema. Ahí uno tendría que empezar a ver cómo organiza el texto a presentar. Pero hasta aquí sería como la visión muy rápida de lo que debemos entender por un texto. Es ir de algo más grande a algo más pequeño. Esta parte es importante y finalizo. En este mismo contexto es importante mencionar que en caso de introducir trozos textuales, estos deben de ir entre comillas. Trozos textuales es que tienen que ir enteros, y esos enteros tienen una manera de presentación. En la tercera parte del video lo vamos a ver, que es el formato APA. Cuando yo estoy haciendo este tipo de textos, yo a veces trato de extraer del texto original la estructura incluso de la organización, por ejemplo, de un párrafo y hasta las frases. Y las apropio como mías y las pongo con conectores y digo, bueno, eso es resumir. No, eso no es resumir. Eso es tomar la estructura que ya existente y acomodar las palabras haciéndolas pasar por uno. Eso en algunos casos se podría llamar, por ejemplo, aquí lo tengo, paráfrasis. Y sería la explicación o interpretación de un texto para lograr una mejor comprensión del mismo. La palabra paráfrasis es de origen latino y procede del griego. Paráfrasis. La paráfrasis es una traducción libre de un texto que no se ajusta al original con exactitud para facilitar un mejor entendimiento. Entonces, ahorita voy a poner ejemplos para que se den cuenta de cómo se podría realizar un resumen, qué es lo que no hay que hacerse y qué